Hoy vamos a resolver este ejercicio sobre armazones y poleas. Nos piden determinar las componentes de las reacciones en D y en E, aquí y aquí. Entonces, muy importante lo siguiente: cuando trabajemos con armazones, con poleas, bueno, recuerden que las poleas tienen otro componente que son, bueno, las cuerdas, los cables. Por lo general, salvo que lo indiquen en el ejercicio, por lo general se consideran que son poleas ideales. Una polea ideal significa que no tiene fricción en su superficie, ¿no? Donde está en contacto con la cuerda, con el cable. Es decir, si esta tensión, aquí como dato, es 4.8 kN, en toda la longitud de la cuerda se considera la misma tensión. Aquí es 4.8, aquí es 4.8, etc. Otro punto importante en armazones: en las uniones, por ejemplo aquí, se considera de que no hay momento. Es decir, están sujetos, por ejemplo, ¿no? Esta polea y esta barrita están sujetos en este punto B mediante un perno, mediante un pasador. Es decir, solamente se considera una fuerza horizontal y una fuerza vertical. En los apoyos se podría originar momento, sí, siempre y cuando sea un empotramiento. Pero por lo general no se suele dar este tipo de apoyos en armazones. Aquí se suelen dar solamente apoyos fijos o apoyos móviles. Lo primero que haremos es realizar el equilibrio global de la estructura para ver si por ahí podemos calcular alguna reacción. Estas son las reacciones que yo voy a considerar más o menos un poco ya a criterio. Por ejemplo, ¿no? Si veo que esta fuercita jala hacia abajo, más o menos uno puede intuir, más o menos, ojo, de que, digamos, aquí como que también va a jalar, ¿no? Esto como si estuviese jalando, más o menos, no es que sea realmente así, yo lo estoy suponiendo. Uno puede suponer las fuerzas en el sentido que crea conveniente, no hay ningún problema, yo lo voy a suponer así, ¿ok? Entonces, esto sería de X, reacción en Y, aquí sería la horizontal en E y la vertical en EI. Aquí lo más conveniente será obviamente tomar momentos en uno de los apoyos, o en el apoyo D o en el apoyo E. En cualquiera de ellos se podría tomar momentos. Por ejemplo, yo voy a tomar momentos con respecto al apoyo E. Si realizo momentos con respecto al apoyo E, se podrán fijar de que las reacciones de ese apoyo, obviamente sus momentos van a ser iguales a 0. Y también lo siguiente: esta reacción vertical D pasa por ese punto donde voy a tomar momentos, por tanto también su momento de esta fuerza es igual a 0. Solamente me quedaría la fuerza de X y también esta fuerza. Ahora otro punto muy importante: la distancia para tomar momentos de esta fuerza no es esto que es 4 metros, porque fíjese, acá yo tengo la polea y la polea tiene un cierto radio, es decir, faltaría adicionar esta distancia que está por acá. Recuerden que según el enunciado del ejercicio, el radio de la polea es 250 milímetros, esto es lo mismo que 0.25 metros. Esta sería la distancia adicional que debemos tomar en cuenta. Y ahora sí tomaremos momentos con respecto al apoyo E. El momento de la reacción horizontal en D va en este sentido con respecto al punto E. Y luego el momento de esta fuerza con respecto al punto E va en sentido contrario, por tanto simplemente se igualan. Entonces tendríamos dx por su brazo, que es 1.5, esto sería igual al momento de esta carga. Esto sería 4.8 por su brazo hasta el punto E o al apoyo E. Esa distancia es 2 más 2 más 0.25, 4.25. La reacción horizontal en D es 13.6 kN. Y si yo realizo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, veo que no hay ninguna fuerza horizontal salvo estas dos. Por lo tanto, EX, que es la reacción horizontal en E, simplemente es igual a la reacción horizontal en D. Y esto también es 13.6 kN, claro, pero en sentido contrario. Y nada más. Aquí quizá muchos de ustedes se puedan preguntar: ingeniero, pero esta cuerda, si yo descompongo, quizás aquí en la polea hay una componente horizontal, una componente vertical, o aquí mismo en la cuerda, ¿no?, que es vertical, yo tengo la tensión de la polea. ¿Por qué no se incluye en la sumatoria de momentos? Porque esta fuerza de la polea dentro de la estructura es una fuerza interna. Todo esto que está por aquí son fuerzas internas y solamente estoy tomando las fuerzas externas, fíjense, ¿no? La reacción en D, en E y esta fuercita que también es parte, digamos, de la cuerda, pero es la fuerza externa que está jalando la cuerda. Lo que se origina dentro de la cuerda, que también es 4.8 kN en tensión, eso es una fuerza interna. Ojo con eso. Ahora lo que haremos es calcular las fuerzas en el elemento ACE, ese elemento horizontal.
Lo que estoy haciendo simplemente es aislar ese elemento, pero me faltan por supuesto colocar las fuerzas que hay en los nodos, tanto en A como en C. Quizá el más sencillo sería el nodo C, porque vean ustedes, tenemos la fuerza de tensión de esa cuerda, de ese cable, y ya les comenté que es la misma fuerza en toda su longitud. Por lo tanto, la fuerza de tensión de ese cable ahí sería simplemente también vertical, 4.8 kilonewtons. Y ahora las fuerzas en el nodo A. En este nodo A ya les comenté que siempre se origina una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿En qué sentido? Realmente no lo sé, yo lo puedo tomar en cualquier sentido, no hay ningún problema. Aquí las estoy considerando horizontal a la izquierda, vertical hacia arriba, ¿ok? Luego también voy a considerar, por supuesto, las fuerzas o la reacción que hay en el apoyo E, tal cual lo tengo en el cálculo inicial por aquí. Entonces, una vez que ya tengo este esquema de forma correcta, lo que hago ahora es tomar momentos, o bueno, equilibrio en general. Pero fíjense, si yo tomo momentos con respecto al punto A, se eliminan los momentos de estas fuercitas y también de esta fuerza. ¿Por qué? Porque pasa justo por ese punto. Por lo tanto, solamente tendría los momentos de esta fuerza y de esta fuerza. Con respecto al punto A, el momento de esta fuerza es así, en ese sentido, y el momento de esta fuerza también es así, en ese sentido. Por tanto, ambas las tengo que sumar. Estos momentos serían 4.8 por 2 más esta fuerza que es EI por su brazo que es 4 igual a 0. Y con esto obtengo la reacción vertical en E. Y fíjense, es un valor negativo. El valor negativo obviamente no quiere decir que esté mal, nada que ver. Está bien, pero el sentido que se consideró al inicio, que es este, hacia arriba, quiere decir que no, realmente no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Ahora vamos a calcular las fuerzas que se generan en la polea del nodo B. Estoy aislando la polea, por tanto tengo que colocar las fuerzas que se generan ahí. Fíjense, yo aíslo la polea B, por tanto acá se generan dos reacciones. Eso es lo que tengo que ingresar ahora. Estas serían las fuerzas que se generan en este punto B, en ese nodo B. Ahora lo que haremos es colocar, por supuesto, la fuerza que hay en el cable. Primero, como el cable aquí es vertical, por tanto la fuerza también sería vertical. Y ojo, con la misma magnitud de la fuerza, 4.8 kilonewtons. Y por supuesto, en esta otra parte de la cuerda también tengo que colocar una fuerza en tensión. Ahora, esta porción de la cuerda tiene una cierta inclinación y realmente sí la conocemos, sí sabemos cuánto es. Al ser las dos poleas idénticas, porque dice cada polea tiene el mismo radio, es decir, son las mismas poleas, esta longitud, esta porción de la cuerda es paralela a este elemento. Voy a considerar que ese ángulo va a ser alfa. Aquí simplemente tangente de alfa es igual cateto opuesto entre cateto adyacente, 1.5 sobre 4. Entonces ya sé cuánto vale ese ángulo alfa. Y esto resulta 20.556 grados. Si yo descompongo esta fuerza de tensión, obviamente una componente vertical, una componente horizontal, este ángulo que está por aquí sería el mismo que acabamos de calcular, es decir, alfa. Entonces esas componentes serían las siguientes: componente horizontal y componente vertical. Y ahora simplemente realizamos equilibrio en todo este sistema. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En B simplemente es la tensión horizontal y esto es 4.494 kilonewtons. Y ahora sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Sumatoria de fuerzas que va hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Así que simplemente BI sería igual a 6.485 kilonewtons. Ahora, para calcular la última reacción en el punto D, simplemente vamos a trabajar con el elemento ABD y vamos a colocar, por supuesto, todas las fuerzas que hay en cada uno de los nodos de ese elemento. Primero, las reacciones en el nodo D. DX, recuerden que ya se calculó, es 13.6 y DI es lo que falta calcular aún. Luego tenemos que colocar estas fuerzas de la polea en B, porque la polea es parte de ese elemento aquí en el punto B. Pero aquí una curiosidad y algo también muy importante: estas fuerzas que están en ese sentido deben ir al otro elemento en el punto B en sentido contrario, pero con su misma magnitud. Estas serían las fuerzas en el punto B con respecto a la polea, y ahora me faltaría solamente las fuerzas en el punto A.
Bueno, como se podrán dar cuenta, realmente no me interesan mucho estas fuerzas que hay aquí en el punto A, porque voy a tomar momentos con respecto a ese punto A y los momentos de estas dos fuerzas se van a eliminar. Y con eso voy a obtener esta fuerza DI. Entonces, finalmente, sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Y esto resulta 7.5 kilonewton. Por tanto, ya hemos calculado todas las reacciones que nos estaban solicitando. Espero que les haya gustado este video y nada, nos vemos en la siguiente publicación. ¡Chao!